Hasta las 17 en Del Plata. La radio de la verdad. Nuestro contrincante perdió. 16:06 en la República Argentina. Bienvenidos a Volver a lo Nuestro. Este programa lo produce Florencia Moreno y Fernando Molgaray. En las redes y en el streaming, Nicolás Jansson y Leandro Altare. En el informativo, Pamela Molina. En la operación técnica, Eduardo El Diablito Echeverry. En la locución, mi nombre es Verónica Massa. Ustedes, el señor Guillermo Moreno. ¿Los invitados? Los invitados, bueno, hoy está el Gringo Castro, bienvenido, Gringo, Gracias. como siempre. Y está la señora Pimpi Colombo también. Ay, señor, ¿qué tal? Sí, bienvenida. Muy bien. Gracias. Raúl. Raúl también, Raúl bienvenido. es un amigo, un colaborador. ¿Cómo estás? Bienvenida. Raúl Medina, colaborador y está siempre, nos está acompañando. Programa, no son programas fáciles estos. 24 de marzo, ya lo conté varias veces porque estaba en la colimba. Yo hice la colimba con 21, estaba en el 8 de Infantería, Comodoro Rivadavia. Fue bravo. No, casi nos dieron de baja las 54 y entramos todos, las 55 entró todas, casi todas. No hubo número bajo, obviamente esa mañana no enteramos del golpe porque hubo la formación y el regimiento quedó como quedó. El teniente coronel Jean-Frock, que era que estaba a cargo del regimiento, estuvo en contra del golpe y nos dieron de baja, nos sacaron del mando y bueno, después obviamente se retiró, están los libros, que fue uno de los tenientes coroneles con oficiales superiores que no estuvieron después. ¿Qué tractor trae? Te hace. Claro. Al haber hecho la colimba ese año es como una cosa muy particular. Pero bueno, pero para eso vamos a hablar con Pimpi, vamos a hablar con el Gringo, vamos a hablar después, lo voy a escuchar, vamos a ver. Pero nos toca recordar y ver cómo seguimos. Y para ver cómo seguimos, dos anécdotas de los últimos días. Para mí, relevante, muy importante. El Gringo me pasó a buscar por casa, teníamos que hablar de unas cosas, Marta me hizo un café. Y lo primero que hice, che, ¿viste el Clarín del domingo? Sí, lo leí, pero ¿viste la tapa? No, la tapa. Y entonces busqué el diario justo, no sé, estaría por ahí, porque yo no lo suelo tirar tan rápido, pero bueno, o se fue, o alguien lo llevó, o no está. Pero me acordaba que Marita, nuestra diputada, me había mandado la tapa del diario. Entonces le mostré la foto de la tapa del diario, y estaba Isabel. Yo no recuerdo en los últimos 50 años que Isabel estuviera en la tapa del diario. Isabel ahora, ¿no? Una foto que le sacaron. Después hicieron un suplemento. Pusieron a Isabel dando unas declaraciones como video en su sitio. Bien. Después el suplemento es un suplemento para que sirva y para que lo lean los que están de un lado, del otro. ¿Cómo funciona esto? Es un diario. Pero la foto de Isabel se la mostré al Gringo y me dice, che, Isabel en la tapa, mirá vos, qué cosa. Pero inmediatamente después le dije, si ahora te sorprendiste, espera un segundo. Y entonces le muestro un audio, un video, que uno de los muchachos de la consultora puso en el grupo, que no suele mandar muchas cosas, pero cuando manda cosas. Veo que es de Pañi. Y entonces lo abro. Es de La Nación Más. O sea, es Pañi, pero es La Nación. Y es La Nación también, no es La Nación Más, es La Nación. Es un video de La Nación. Hoy sacó un artículo de su estilo, Morales Solá, diciendo cosas. El Morales Solá de siempre. Diciendo que era una muchacha que no estaba preparada, que lo de siempre. Que él la recibió porque cuando estaba Alfonsín venía, lo cual es cierto. Alfonsín le invitaba a venir. En un momento Morales Solá dice, pero ¿cómo Perón puso de vicepresidenta a Isabelita? No estaba preparada, no servía. No. Perón quiso poner de vicepresidente a Balbín.
Y Alfonsín, que era el gorila del radicalismo en aquel momento, después con el progresismo y todo eso quieren vender otra historia, tan gorila como Santoros, que volvió a ser gorila ahora como, claro, es y no es, y viene y no va. ¿Por qué digo esto? Porque hoy recibí un mail, paréntesis, recibí un mail de un empresario cordobés de estos que a vos te gusta, que se la bancan solitos, arrancaron de abajo, siendo empleados, cerró su negocio, hace diseño. Me iba bien, dice, me iba bien, pero ahora tengo que cerrarme, tengo que volver a vivir con mi vieja, me da mucha tristeza, Moreno, si esto sigue así, no le escribo para que haga nada. Le escribí a Santoro, sabe que todo esto me lo ponen en el mail, sabe que yo ni lo conozco, sabe lo que me contestó, que no podía hacer nada porque ya no era diputado. Mira el guaso, me pone, el Pipi se tapa la cara. Y mira el guaso. Y dice, y le escribí a Méndez, porque lo veo que está en el programa y que es un pibe que se la banca, dice Méndez. Y Méndez me dijo, aguantá, flaco, aguantá, ¿qué va a hacer? Y le escribo a usted, me dice, yo sé que no puede hacer nada, pero en algún lugar me ahorro el psicólogo. Bueno, Santoro, contestale a la gente que la está pasando mal. Contestale si lo único que quiere es un mimo. ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? No, tomá, acá no podemos hacer nada, porque aunque le prestes plata no sirve para nada. Tampoco le puedo prestar, pero no sirve para nada, porque no es así como se arman los negocios. Si no hay venta, no hay venta, es un salvavidas de plomo. Pero bueno, Alfonsín, volviendo, cerro paréntesis, Alfonsín es el que se opone a que Balbín sea el vice de Perón. Perón sabía que se moría, quedaba Balbín, y sabía que la cosa estaba muy difícil. Año 74, imagínense, 74, estaba muy difícil. Pero Alfonsín no quiere. Y entonces, ¿por qué Isabelita? Porque no había manera que hubiese síntesis en el peronismo. Nadie se iba a oponer a una persona que era de su riñón y que era él. Entonces, esa es la explicación política de por qué Isabelita, no que quería Perón ni que quería Isabelita. Era porque no había síntesis entre los grupos en el peronismo. Ahí está la realidad, entre los dos grupos no había síntesis. Entonces, fue Isabelita. Esa es la explicación política, se lo digo con mucha tristeza. Fue antes de que cumpliera 18 años, imagínate, cumplí 18 años en el 73. ¿No? Así que, no. Pero lo tengo muy presente, ese debate lo tengo muy presente. Ya habíamos terminado la UES y estaba haciendo la introducción a ingeniería, claro, el curso introductorio. Todavía había curso introductorio para algunas facultades. Y en ingeniería se había votado en asamblea, los alumnos habíamos votado que queríamos para igualar un poco. ¿Viste? Entonces, era un año más y hicimos el curso introductorio. Se arregló curso introductorio de un año y entrábamos todos, digamos, ¿no? Eso fue lo que... Pero para nivelar, y fue una buena solución. En las Heras y Pueyrredón, en la facultad de ahí hicimos. Esa que parece una iglesia. Claro, gótica. ¿No? Sí, una catedral, claro, parece. Gótica. Claro. Y se suicidó el hombre. Porque a vos viste que está el ladrillo a la vista. Así eran los varones de antes. Porque hizo mal los cálculos y si le metías el reboque se caía. Entonces, al hacer mal los cálculos, el ingeniero, arquitecto, la verdad que no sé, se suicidó. Está mal, pero yo supongo que antes comulgó y comulgó y dijo, perdóname, pero no puedo seguir mirando a mis hijos, a mi esposa. Hizo mal los cálculos. Ahora no pasa eso porque, bueno, te lo hace un sofá. Pero en ese momento se hacía con la regla de cálculo. Tremendo edificio, lo hizo mal y después le dijeron, mire, si le ponemos el peso del reboque, y así quedó. Pero no importa, son historias de la vida. Entonces, y lo valoro al hombre, no es de cristiano suicidarse, vos sabés que es claro. La muerte cuando Dios lo dispone, pero valoro el gesto. Y entonces el cuento termina porque pongo play y aparece Pagni. Y dice, no era Adenauer, no era San Martín, pero hay que reivindicar una señora, un dirigente político, y hace todo y dice, hay que reivindicar a Isabel. Mirá la carita de Pimpi, mirá la carita de Pimpi, por eso lo digo. Y dice, mire, fue así, habla de López Rega, todo. Le ofrecieron rendirse. De hecho, dice eso. Exacto. Le ofrecieron rendirse y no se rindió, como buena peronista. Todos los que hablan tienen que entender la circunstancia. No es tan fácil ahora. Yo tenía, imagínate, tenía 18, 19, 76.
dice, marzo tenía 20. No, muchacho, no era fácil. El mundo había pasado algo que dio construcción a la OPEP. La Argentina importaba petróleo. El petróleo se había multiplicado por 3 o 4 el precio. Era un escándalo el mundo. Era un escándalo. Y no había síntesis entre la patria peronista y la patria socialista. La socialista no la querían los norteamericanos y la peronista ni los soviéticos ni los norteamericanos. Por eso Videla y Viola le decían los generales rojos, porque eran su relación con los soviéticos. Galtieri y otros eran la relación con los norteamericanos, pero no los que ganaron. Y Macera tenía la relación con los chinos. Y la vinculación con los chinos era a través del Partido Comunista Revolucionario. Esta es la verdad, era Otto Vargas. Esta es la verdad de la historia, muchachos. Claro. Esta es la verdad de la historia. Ahora, ¿quieren contarla, quieren cambiarla distinta? Sí, sí. Quizá el peronismo hizo lo que pudo e Isabel hizo lo que pudo, pero el golpe fue contra Isabel. Le ofrecieron rendirse y no se rindió. Y a partir de ahí vivió dignamente hasta hoy. Y hoy Clarín le saca esa foto, bien, no le toma el pelo, bien. Y un historiador como Paini, que es de La Nación, la reivindica. Obviamente que hay otros discursos para rendirle homenaje a Isabel. Pero no hay nada mejor que te rindan homenaje los que te combatieron. Claro que sí. Porque ese es un homenaje que vale doble. Y sí, lo que es tremendo es que haya sido sometida al olvido y al ninguneo por quienes deberían haberla puesto en la Casa de Gobierno y haber reivindicado que ese fue un golpe contra el pueblo, contra el peronismo, contra Isabel, para instalar el país de la especulación y de la oligarca como siempre. La reivindicación de Isabel, en este caso la hago desde los medios, los dos relevantes. Radio del Plata ya lo escucho recién, que lo hizo y explicó cómo fue el golpe, así que lo podíamos hacer desde muchos lugares. Lo podemos hacer contando lo que nos pasó, ya dije, estaba en la colina. Pero me pareció que para el futuro, Clarín el domingo, hoy La Nación, y le dije al gringo, que escucha más de lo que habla, gracias a Dios, y le dije, gringo, peronismo está volviendo, ¿no? Y el gringo me miró y dijo, parece que sí, che. El peronismo está volviendo. Y el peronismo se tiene que preparar. Ganar la elección o lo que sea es cuantitativo. Gobernar, saber lo que hay que hacer, es cualitativo. Por eso la doctrina. Por eso la doctrina. Alcanzan 8 ministerios, sobra. Alcanza y sobra. Si los ministros y los gabinetes de los ministros, que son muy importantes, saben lo que tienen que hacer. Y si hay control de calidad de las políticas, ¿quién va a hacer el control de calidad de las políticas? Y los veteranos. No, pero no lo llame consejo de ancianos. Me paró uno en la calle, viste, cuando veníamos caminando, que la gente te para y todo eso. El gringo me dice, che, pero no te putea. Bueno, depende por dónde andemos. Pero bueno, depende por dónde andemos. Y entonces, no, sacamos fotos. Y entonces, le digo, mirá, me para uno, me dice, Moreno, hay que prepararse. Estamos volviendo y no hay que equivocarse. Recién me paró uno y me dijo, en ese consejo de ancianos, que no tiene que ser consejo de ancianos, qué feo, le digo, es el nombre para que se entienda. Tiene que estar Cristina, ¿eh? Y sí, le digo, tenemos que estar los de la década ganada. Ahí es donde tiene que estar. Los década ganada, los de la década, tenemos que dar un salto generacional, y los de la década ganada tenemos que estar. Pero no sé si da el lomo. El presidente tiene que hacer correr la pelota. ¿Dónde la hace correr la pelota? A los ministros. Los ministros ya son del equipo de los solteros. El equipo de los casados hace correr la pelota. En el equipo de los solteros corren los jugadores. Los ministros, mira cómo se ríe, ya se ve que sabe cómo es la referencia. Bueno, el presidente, entre los 65 y los 80 está bárbaro, 60, 80, pero ya corre la pelota. Los ministros tienen que correr ellos. Entonces, y un consejo, porque a veces el presidente no tiene por qué saber de todo, y no sabe si las decisiones que están tomando, como un día Cristina me dijo, le digo, ¿por qué hablo del riesgo país? Si nunca sé, qué sé yo, cuánto, hace como 10 años que no hablamos del riesgo país, o 9 años. Sería 2011, 2012. No, a ver, era antes del 11, porque estaba Budó de ministro de Economía.
sea que debía ser el 11, antes de que fuera la elección. ¿Por qué habló del riesgo país? No, me pidió, porque está bajo, pero nosotros no somos el riesgo país. Esa es la economía de los fondos de inversión, del Fondo Monetario, de los fondos... Nosotros somos de producción y trabajo. No, nosotros no somos el riesgo país. Y se me quedó mirando. No sé, no es necesario. Ahora, un consejo de ancianos tiene que estar repartido de una manera que sepan las grandes orientaciones si la cosa está o no está. Los que sean candidatos a presidente y no sean, por ejemplo Moreno, que puede ser presidente o no, pues soy candidato, no pimpi. Por supuesto. Muy bien. No es Pero seguro el resultado, pero somos candidatos. Pero, entonces, pues, es seguro que gana el peronismo, no sabemos buen candidato. Entonces, todos los candidatos a presidente, ¿cuántos van a ser? 10, 12, no va a haber 100. 10, 12, al Consejo de Ancianos. No, che, pero somos jóvenes. Grabois, por ejemplo, que es pibe. Bueno, se va formando. Le cambiamos el nombre y le ponemos Consejo Superior. Entonces, van entendiendo cómo esto se va armando. Y los ministros, y lo llama el secretario general de una base que lo tiene que atender. Exacto. ¿Cómo no los va a atender? Como si es el cargo más importante en el peronismo es ser secretario general de una básica o ser secretario general de un sindicato. Si sos de la política, de una básica. Si sos del movimiento obrero, de un sindicato. Si sos presidente de una cámara, esos son funcionarios. En general, el empresario no tiene tiempo para ocuparse de la cámara. Tiene tiempo para ir a una reunión por mes, una cosa así, porque tiene que manejar su negocio. Por lo tanto, entre la política y el movimiento obrero armamos los cargos de como tiene que ser, digamos, obviamente mujeres, todos los jóvenes, todo, pero ser secretario general de una básica femenina extraordinaria, como la de Evita. Y ¿sabe qué le decía Evita? A ustedes, las mujeres, los consejos que le daba. Le decía, guarda con tomar mate con el vigilante de la esquina. Porque nuestras mujeres tienen que ser, pero también parecer. Y si no, empiezan a hablar en el barrio. Nada de darle de tomar mate con el vigilante. Viste que los vigilantes estaban en la esquina. Claro. ¿Eso te consta, Moreno? Está lo escrito por ahí, pues está escrito en los libros de Evita. Bueno, yo tengo que buscar ese. Díselo a Marta. Si está escuchame, está el código de conducta de Evita para las unidades básicas femeninas. Porque cuando arma el partido peronista femenino. Siempre pensé eso, que eso fue un hallazgo extraordinario de ella, en dos sentidos. Uno, en dar la oportunidad a las mujeres de hacer su experiencia y participación política, y otra, en protegerla de algo que ocurre con las mujeres ingresando a los espacios públicos, sean gremiales, sean políticos, que es que el que te queda en la casa, si tenés suerte que te quede alguno, te empieza a mirar y cómo va vestida, y che, ¿con quién te vas a ver allá? Yo la miro a Marta también, ahora ya le voy a decir. ¿Has visto? Por eso, los varones son así. Entonces, cuando en ese arranque, ella proporciona un ámbito cuidado y protagónico, una inteligencia increíble a los 33 años. Bueno, pero eso vivía... Corazón. Y Marta me dice, ¿querés que me ponga en agua? Explica lo que acaba de decir. Sí, aquella voz sabe lo que le da agua. Sí, sabe lo que le da agua. Sí, mis abuelas usaban. Claro, mi hermana, cuando me lleva 5 o 6 años y le hacían usar en agua, creo que lo usó 6 meses en agua, ¿viste? Claro. Ya, imagínate, tiene 75 mi hermana, 76 va a cumplir ahora. No, son de las que fumaban. Vas a decir, no, Miriñaque, le hubieras dicho vos. No, ponete Miriñaque. Hoy escuchamos esa que dice azúcar, pimienta y sal, esa milonga. Sí. Es tremenda. No, hoy las mujeres la matarían, ¿no? Pero en ese momento dice, me encanta cabeza hueca. La cantaba Jorge Falcón. Claro, ahí se escuché. Me encanta cabeza hueca, de azúcar, pimienta y sal. Imagínate si ahora le decís cabeza hueca. Pero en ese momento era un piropo, no se lo pongan tan así. Pero azúcar, pimienta y sal. ¿Sabían que trasladó eso después a otra canción de Sabina? Cuando dice la frente alta, la falda corta y la lengua larga. En esa canción que dice, ¿vos la escuchaste esa? No. Y esas son nuestras minas. La frente alta, la falda corta, la lengua larga. Y esas minas esas son las madres de nuestros hijos, fueron todas así. Claro. Fíjate las minas que te acompañaron a vos, gringo. Claro. Eran todas así. Pero en ese momento, con este Falcón me gusta cabeza hueca.
azúcar, pimienta y sal. Y la mujer, la cabeza hueca era otra cosa. También tu vieja te decía cabeza hueca, andate. Era un mimo, no era exacto. Pero hoy no se podría decir, hoy te acusarían. No. La Pimpi educó a todo el mundo. La Pimpi educó a todos. En principio y valores éramos bravos, pero no se educó a todos. Sí, éramos bravos. Sí, éramos bravos, pero lo tomó con paciencia. Exacto. Y educó. Empezó con a... cariño, sobre todo. Sí. Gringo, contanos cómo viviste tu 24. Después tenemos media hora más. Sí, yo tengo en la memoria muy fijado el día que muere Perón, que yo tenía 8 años, y cuando viene la dictadura, que tenía 10. El día que murió Perón me acuerdo que nos dieron como un asueto, que nos dejaron ir a casa, digamos, no es que nos venían a buscar los padres, nada, chao, listo, se cerró la escuela, vayan, así fue. Y yo veía a la gente llorando en la calle. Llego a mi casa, mi vieja llorando. Y a la noche mi viejo, cuando vino del laburo, amargadísimo. Eso muy fijado. Y después la dictadura, la verdad que yo me costaba entender lo que estaba pasando. Creo que la noche lo único que hubo un partido de fútbol de la selección. Sí, hoy hablamos me acuerdo de que ese jugaba partido. Gatti de arquero. Y mira, como lo que estoy recordando, tenía 10 años. Y le digo a mi viejo, che, ¿qué está pasando? Volvieron los milicos. Entonces, cagamos, flaco. A mí me decían flaco. Después. No, pero ahora está volviendo, ¿eh? Nunca más me dijeron flaco, ¿eh? No, ahora ya tampoco te van a decir. Y bueno, te das cuenta, aunque fueras un pibe, te das cuenta. Después, al poquito tiempo, cayeron un montón de milicos en la esquina de mi casa, buscando a un muchacho que era profesor, era instructor, profesor de rugby. Y me acuerdo que se metieron, le comieron lo que comentaban, ¿no? Le comieron la comida ahí estaba la madre del muchacho, y a los 6 meses se muere de la amargura que se pegó. Claro. Y ese día un pibe que vivía al lado de la casa, en vez de meterse, se pegó semejante susto que en vez de meterse para el lado de la casa vino corriendo para mi casa. Así que lo recibimos, un pibe, digamos, que estaba al lado del... O sea, los pibes le teníamos mucho miedo a la aparición de los militares. Y después después hicieron lo que hicieron, ¿no? Que fue, desde todo punto de vista, repudiable. También hay que discutir quién lo financió, que es todo un debate. Y después cómo queda la relación entre la militancia y los militares, ¿no? Entre lo civil y lo militar, que es otro tema que hoy estamos padeciendo, ¿no? No tenemos... Lo único que hemos hecho, digamos, fue cuando fue la pandemia, que aparecieron militares con lo que tenían y trabajamos juntos para dar de comer a la gente que no tenía para comer. Pero no hemos podido... No podemos saldar todavía esa situación, que a mí me parece que es tiempo de empezar a hacer cosas juntos. Yo no me imagino un proyecto nacional donde no esté en la Fuerza Armada, digamos. Y menos en este tiempo, ¿no? Que vemos lo que está pasando. Y por todo el conocimiento que tenemos, estamos muy débiles para defender nuestro país. Ni siquiera tenemos... Yo tuve entrenamiento militar porque fui de lo que hizo la Colimba también, ¿no? Tiré con un FAL, no le pegaba nada, pero tiraba. Por lo menos tiré. Así que lo que quedó fue muy duro. Y por otro lado, todo lo que se puso para romper al movimiento obrero y al peronismo fundamentalmente, o a los sectores que volvieron a traer a Perón, yo digo que
llegamos a poner el ancho de... yo digo llegamos porque era un pibito, ¿no? Pero se llegó en este país a poner el ancho de basto y nos dieron con el de espada, digamos. Hubo una crueldad, digamos, que no sé cómo hacían para, ¿no? Videla, ¿no? Cómo hacían para ir a misa, decir que eran católicos. La complicidad de una parte de la iglesia y de una parte del empresariado. Son cosas que nos cuesta mucho, es un tiempo que nos cuesta mucho hablar, nos cuesta mucho saldarlo, y que a mí me parece que ya es tiempo de hacer ese esfuerzo. También hay que decir que durante la dictadura mataron 2 obispos, ¿no? Uno que va a ser santo, digamos, Angelelli, y Ponce de León, de San Nicolás, que tuvo la misma suerte, que lo matan en un accidente, pero son 2 obispos que inclusive el obispo de San Nicolás era un obispo que no era considerado ni la teología de la liberación, sino que se oponía a lo que estaba haciendo la dictadura. Así que yo creo eso, ¿no? Que hemos sufrido mucho, todos esos años fueron muy duros, y en lo económico fue una cosa disparatada, ¿no? Vos podés explicar mucho mejor eso, pero en el 80, me acuerdo que nos fundimos con mi viejo, estábamos en Lanús Oeste, no quedó un solo taller chico en pie. Hoy nos tocan las noticias también. Sí. Y vendemos. Y todo junto. Porque estamos en el sistema capitalista. Sí, claro. Nos actualizamos en la información en Radio Noticias del Plata, en la voz de la señora Pamela Molina. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 16:32 minutos, la temperatura 23 grados 8 décimas, la humedad 44%. Axel Kicillof en la marcha junto a las madres de Plaza de Mayo. Móvil del Plata. Previamente, la referente de las madres, Carmen Arias, afirmó junto al gobernador bonaerense que van a luchar para construir una alternativa que nos saque de este infierno y nombró al mandatario de la provincia como el próximo presidente. El dirigente del movimiento Derecho al Futuro consideró que Milei lleva adelante las mismas prácticas económicas que la dictadura. Esto agregó antes de partir hacia la plaza. El gobierno de Milei con su negacionismo, con su ataque a lo que fueron históricas políticas de la Argentina, además algo por lo que nos reconocen en todo el planeta, que es lo que ha sido la política de derechos humanos, lo que ha sido los juicios, lo que ha sido memoria, verdad y justicia. Bueno, el gobierno está no en una batalla cultural contra una cuestión ideológica, sino en lo que fue la historia argentina, en negar la historia argentina. Esto es clarísimo y creo que se lo está contestando en todo el país, buena parte del pueblo argentino hoy en la calle diciendo no olvidamos, no perdonamos. Desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Joaquín de Bert, Radio Noticias del Plata. El terror que siente la abogada argentina juzgada por racismo en Brasil. Agustina Páez, la abogada que enfrenta un juicio por racismo, expresó su profundo temor a ser encarcelada, asegurando que prefiere morir antes que perder su libertad. Si voy a la cárcel, me mato. El caso ha generado gran repercusión en Brasil, poniendo el foco en la severidad de las leyes contra la discriminación racial y el impacto psicológico en los procesados. A 50 años del golpe, los organismos de derechos humanos realizan su lectura habitual de documentos centrados en la consigna memoria, verdad y justicia en los 30.000 desaparecidos y críticas al negacionismo. Móvil del Plata. En instantes se leerá el documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos en el escenario central de Plaza de Mayo,
donde participarán Tati Almeida, Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel. Desde Plaza de Mayo, Sofía Rosisauer, Radio Noticias del Plata. Internacional. Jair Bolsonaro sale de terapia intensiva. El expresidente de Brasil recibió el alta de la terapia intensiva y la Corte Suprema de Brasil le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria temporal. La decisión judicial se fundamenta en su delicado estado de salud, permitiéndole continuar su recuperación fuera del ámbito hospitalario, bajo estrictas condiciones. Esta medida marca un giro importante en su situación procesal, mientras se mantienen las investigaciones sobre su gestión y presuntas irregularidades políticas. Cielo despejado en la ciudad, a la temperatura 23 grados 8 décimas, la humedad 44%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 679,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 799,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El paisaje cambia. El aire se renueva y las hojas encuentran su camino al suelo. Somos el color de tu otoño. Estás en Del Plata, la radio de la verdad. Los jueves en Del Plata nos preguntamos: ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Los miércoles en la justicia argentina tiene su lugar en Del Plata. La información, el debate de los temas judiciales y la palabra de los que más saben. Desde las 21, Justicia y Sociedad. Con la conducción del juez Claudio Fede. Justicia y Sociedad. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. Una hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. ...16:40, segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Nos habló el gringo, hablé yo al principio, el gringo. Pimpi, ¿qué te acordás?
¿Qué me acuerdo? Lo primero que me acuerdo es que esa tarde antes me enteré que estaba embarazada de Diego, mi primer hijo. No lo pude compartir. Nos fuimos con Pablo de la casa a buscar refugio en algún lado porque no sabíamos. Nosotras militábamos con el Colorado Ramos, acompañábamos al gobierno a full, no estábamos con... Pero éramos un grupo militante, teníamos un partido, mucho esfuerzo, pero... Así que, bueno, yo estaba en Tucumán, no estoy cerca de las anécdotas que tienen los que vivían por acá, pero todo había venido, las peleas venían siendo. O sea, nosotros llevábamos mucho tiempo haber peleado por el regreso de Perón, tener en claro que, no sé, creo que lo que me llevo como experiencia personal de militante es que, a pesar de que éramos un pequeño grupo, no éramos ni sectarios ni vanguardistas, acompañábamos al peronismo. Ahí íbamos en la colectora, éramos unos cuantos que íbamos al lado en la colectora, y bueno, el Colorado no pudo conseguir hablar él por radio para convocar a respaldar el gobierno peronista y la posibilidad de que el pueblo sea el que elige el reemplazo. Isabel le dio el micrófono a Balbín, que fue a ponerle el clavo al ataúd, digamos, fue a decir que ya no se puede hacer nada, porque lo cierto, lo que estuvo clarísimo es que los partidos que estuvieron acompañando y preparando y siendo parte del golpe, una parte del peronismo sí, pero sobre todo el radicalismo, no por nada Alfonsín fue compañero de almuerzo de Arguindegui durante la dictadura, por favor, ¿no? El Partido Comunista, una vergüenza decir que Videla es general democrático y toda esa paparruchada. Bueno, como vos decís lo del PCR, yo eso no me acordaba, pero en fin, la partidocracia por todos los lados, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, salvo el peronismo. Y te digo, para mí un recuerdo a Lorenzo Miguel, a Papaleo, al Turco Menem, yo no me acuerdo todos, pero todos los que tuvieron que ir y pagaron por ser peronistas, por ser leales y dignos como Isabel. Y digo que es una deuda que es el peronismo, la Argentina tiene, pero sobre todo el peronismo, porque el punto es que el relato de lo que ahí ocurrió fue un relato tremendamente sesgado, en parte, pienso yo, por la culpa, en parte porque esa explicación que vos decís que no había síntesis entre la disputa que había dentro del peronismo probablemente explique muchas cosas y la incapacidad de poder reflexionar sobre eso, y entonces hay que explicar, y el que se hubiera permitido que la batalla por los derechos humanos tapara el tema de que el peronismo no le puso funcionario al gobierno de la dictadura. El peronismo tuvo los proscriptos, tuvo los muertos, tuvo desaparecidos, tuvo los presos. Pero eso está tapado. De eso no se habla. Entonces, el movimiento de los derechos humanos parece que fuera como otra cosa. Sin embargo, la represión y la violencia y la criminalidad de los hechos fue instalar el terror, fue la manera de asegurarse dos cosas: que pudieran destruir la Argentina laboriosa del peronismo y que además destruyeran la capacidad de reflexionarlo y de recuperarlo con la lealtad que el movimiento se merece. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para reflexionar sobre cómo seguir, porque todo esto, estaba muy bien recién C5N que decía el pueblo tomó la calle, no sé si lo viste, bueno, no porque estás de espalda, pero estaba bien el grafo, el pueblo tomó la calle, es lo que uno ve, ¿no? Desde que salimos de casa, ya en Constitución, vos ves que la gente está en la calle. Sí. No sé cómo están en las otras ciudades, pero vinimos con ellos. Seguro. El pueblo está en la calle, y el pueblo en la calle es una señal muy importante, porque es la construcción de organización y de poder. No hay otra alternativa para la toma de decisión. Entonces, lo importante es que esto sirva también para decirnos cómo seguimos. También es un punto de inflexión, porque hacía rato que no había una marcha como esta
por un hecho político. La universidad tuvo un gesto, pero era un hecho sectorial. Exacto. Un paro de la CGT, obviamente, pero esto es como de la profundidad de la relación entre los argentinos y de la política, y aparte porque nadie puede organizar esto. Todo se organiza solo, digamos, ¿no? O sea, la gente, claro. Es como cuando fuimos a buscar a Perón, nadie lo organizó, fuimos nomás. Fuimos. Y esto también. Entonces, me parece que es el tema de cómo seguimos y todos empiezan a mirar al peronismo porque no hay otra opción. Si estuviera el Colorado Ramos, bueno, pero... No, pero el Colorado estaría ahí acompañando. Yo creo que estaría acompañándote a vos, Guillermo. ¿Qué a vos? Que te diga? Yo pienso eso. Mirá la Pimpi, generosa. Pimpi generosa. Pero gracias. ¿Cómo seguimos, gringos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos? ¿Cómo insertamos la economía, lo que ustedes llaman la economía popular? Sabemos que la economía es una sola, pero entendemos de lo que estamos hablando. Así que, ¿cómo la insertamos? No. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son tus opiniones? No, nuestra gran preocupación, primero te lo digo hasta personalmente por haberla vivido, siempre fue a partir de la caída del muro de Berlín y de la instalación de la globalización, de los proyectos de globalización neoliberal, nuestra gran preocupación son los trabajadores que quedan afuera, que son creadores de trabajo, así lo definió el Papa, me acuerdo, el Papa Francisco. Ustedes son creadores de trabajo, pero no tienen derechos laborales. Y nosotros cuando empezamos a plantear la necesidad de construir un sindicato que lo definimos como de la economía popular, que es, por supuesto, es la economía de subsistencia que tenían los trabajadores que quedaban afuera, fue a partir del 2011, después de la muerte de Néstor. Y decíamos en ese tiempo que había un 30% de trabajadores que estaban en esas condiciones. Yo no estoy seguro de esa cifra, pero esto es lo que planteábamos. Y planteamos varias cuestiones en relación a cómo hacer para que esos trabajadores que trabajaban de lo que creaban pudieran tener más derechos laborales. Yo nunca dejé igual de pensar que tenía que volver una política de pleno empleo en la Argentina, porque es muy difícil sacarte eso de la cabeza y ahí había como una posición bastante homogénea y sigue habiendo una posición homogénea de que eso no va a ocurrir. O sea, que vamos a tener un sector de la economía de trabajadores que van a estar integrados y otro sector que va a quedar afuera y que no va a tener derechos laborales. Como creció eso, como que ahora estamos casi en el 50%, te lo reconocen casi todos, hay que ponerse a pensar cómo desarrollamos una economía nuevamente de pleno empleo y que durante un tiempo va a estar vigente la economía popular hasta que se resuelva y ya no haga más falta, digamos, ni el sindicato que creamos y que todos puedan estar con derechos laborales. Extraordinario, porque eso es la economía peronista, donde trabajamos desde la armonía del capital y el trabajo. El debate va a tener que ser profundo, Los muchachos que te planteaban que es para siempre, eso se asocia a la pobreza estructural. Nosotros siempre dijimos que es circunstancial la pobreza, que con buenas políticas se termina la pobreza. Ahora, si es estructural, entonces la sociedad no alcanza para todos. El país no alcanza para todos. Bueno, este país alcanza para todo y para mucho más. Solamente hay que hacer una buena política económica. Que es como si Dios hubiera hecho todo lo que hizo para que no alcance para todos. Claro, se equivocó el Señor. No, ese concepto de Milei, que las necesidades de los hombres son infinitas y los recursos finitos, es un error en su marco teológico. No se puede equivocar Dios, no puede construir el hombre imagen y semejanza con necesidades infinitas y los recursos finitos. Entonces es un desordenado Dios. El problema es discutir con los que no creen en Dios. Pero bueno. A esta se ríe, claro, nunca lo había. Cuando vino Milei los convencía. Ahora venimos, le decimos, no, pero no puede ser. ¿Cómo Dios, que creó los recursos y creó al hombre, no va a manchear?
Es ridículo. El problema es el pecado original, que desordenó. No vamos a entrar culpa de quién, porque si no con Pimpi acá nos vamos a Ojo. Pero la realidad es que el problema es el pecado original. El que desordena es el pecado original. Después llámenlo como quieran. Pero eso desordena la relación entre las necesidades. Y en algún momento, cuando el hombre vuelva, la tecnología resuelve eso. Y entonces los recursos y las necesidades se vuelven a machar, se vuelven a empardar. Y es la felicidad, y es la perfección. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es ser peronistas, para manejar prudentemente la Argentina y el mundo. Porque ahora quedó claro que la economía se conversa, que es lo que hacen Putin, es lo que hace Trump. No es el capitalismo de Estado de los chinos, no es el mercado de Lula y de los europeos. Por eso Lula tiene los economistas que tiene, de ministro de Economía y de Banco Central. Bueno, el progreso soy yo, pero las cosas en el mercado, porque todo lo que... No. La economía se conversa. Y el peronismo es un gran conversador de la economía. A principios de este siglo se demostró que hacíamos las cosas bien conversando. Che, Moreno, ¿qué es conversar la economía? Y la armonía entre el capital y el trabajo se busca en la mesa de conversación. ¿Cómo seguimos, Pimpi? Aparte de resolviendo el tema de Eva, que quedó una asignatura pendiente y que ya lo sabemos todos los varones. Eso claro, porque esa es la primera cosa que yo tengo que decir. Las mujeres, trabajo tenemos. Lo que no tenemos todavía es el reconocimiento de que eso es el trabajo. Por eso, que si yo pienso, cada vez que uno piensa en los puentes, bueno, si uno toma este asunto y por lo menos dice, pero nosotros, y Aramo dijo el Mosquito, tenemos un plan de gobierno peronista que han elaborado nuestros compañeros en el equipo que conduce Guillermo, y tenemos un plan de gobierno con sus 8 ministerios y todo eso. ¿Y qué decimos ahí? Y decimos que hay que generar las condiciones para sacudirnos, por un lado, el yugo de la deuda externa, pero por sobre todo para sacudirnos el problema de fondo histórico que tiene la Argentina, que es la oligarquía. No para sacarnos los oligarcas, sino, como dice Guillermo, convertirlo en aristócrata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque chetos van a ser siempre, y ni nos importa, nos mataremos de risa de cómo habla y todo eso. Pero sobre todo, lo que no queremos es que se lleven tantos recursos solo porque tienen un título de propiedad. No queremos en la Argentina del trabajo, en la Argentina que tiene tanta potencialidad en sus recursos naturales y en sus recursos, en todo lo que es su pueblo, sus capacidades. No podemos permitirnos que tanto se filtre por una canaleta de la vagancia, o sea, de gente que es una cultura que niega el trabajo, que piensa que por derecho casi, no sabe, porque heredó la mejor tierra en la Argentina, tiene derecho a llevarse la mitad de lo que cuesta el alimento, y no le importa que haya cada vez más personas que están en la calle y no tienen ni para comer hoy, ni saben qué va a pasar con sus hijos. Entonces, si vos quebrás, y por eso nosotros decimos, una ley de arrendamiento rural en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, y eso tendrían que escuchar a los compañeros de Córdoba, que yo mucho los quiero y mucho respeto cómo ellos cuidan su provincia y sus administraciones, ¿no? Porque nosotros no estamos diciendo, todo el mundo, no, decimos ahí donde hay una renta extraordinaria, que no es el resultado del esfuerzo y del trabajo. Entonces, con eso vos vas a empezar a ordenar. Y después vayan y estudien, está todo el plan económico, pero ese es un concepto. El otro concepto es que los recursos esenciales, como es la energía, que sin eso bueno va a tener reindustrialización, una energía que abra la posibilidad de que la industria sea competitiva, no solo para un mercado interno, sino para recuperar los mercados próximos de países que tienen menos memoria industrial que nosotros. Bueno, para eso, ¿qué dijimos nosotros? Que, por ejemplo, YPF, en vez de estar en manos el 51% de sus acciones en el Estado, para que después, según cómo sean las elecciones, vaya a donde está la defensa de los intereses permanentes de la patria, y eso es en el Confederal de la CGT.
y todos los trabajadores ahí. Y es cierto que si el confederal empieza a tener esa potencia, que es la de discutir a dónde tiene que, cómo se administra esto y qué tantas otras divisiones, viejo, vamos todos para ahí. Y por último, otra cosa que a mí me parece que es bien importante, que también es una cosa bien creativa de nuestro plan económico, es que el mercado, iba a decir, el Banco Central no puede ser solo de los banqueros, porque ellos miran por su interés, ¿y ellos en qué ganan? Ganan con las tasas de interés, ganan con la especulación. Y el crédito tiene que servir también al desarrollo, tiene que ser un fluido para el trabajo. Por lo tanto, bueno, son muchas más cosas, pero en esas patas, en ese trípode, se asienta que nosotros podamos volver a tener industria y no tengamos que discutir una renta básica universal y hablar de nuestros compatriotas como personas inempleables. Más o menos, eso está perfecto, Pimpi. Vos sabés que ahora que estamos convencidos que el peronismo vuelve y te tiene que ocupar del plan de gobierno, vamos a hacer una reunión de economistas, va a ser muy importante el planteo del gringo ahí sobre cómo en el modelo de desarrollo se inserta lo que acaba de contar él de la economía popular. Estar sentado en la mesa de decisión de la economía. Por eso se llama desarrollo económico. Y trabajo. Ahora, esto de conversar la economía, ¿para qué? Porque hay cosas, este gobierno, el de Alberto, por eso lo trajiste a Guzmán, Macri, pero también Kicillof. Eso no fue menor cuando yo mencioné que Cristina volvió a hablar del riesgo país en un discurso, cuando no se hablaba, hacía una década que no se hablaba del riesgo país. Porque cuando vos instalás el tema del riesgo país, instalás el tema de la tasa de interés diferencial en Argentina del resto del mundo, porque la diferencial de tasa en la Argentina con el resto es lo que te llama el riesgo París, y como hay un riesgo es más alta. Claro, ahí ya tenés un problema muy serio, porque a cualquier financiamiento, tasa de interés más alta, claro, te perjudican los proyectos. Cuando vos conversás la economía, la tasa de interés en términos técnicos ya no se decide endógenamente. ¿Cómo se decide hoy la tasa de interés? Vas al mercado, claro, tiran los bonos, y del juego que se arma, dice, esta tasa de interés, ¿quién la definió? No, el mercado. Se definió endógenamente. Claro. Ahora, en economía hay precios, la tasa de interés uno, que se pueden definir afuera del modelo. Porque no es que no vamos a tener modelos, es un modelo, pero que está afuera y que está dentro. No, la tasa de interés se conversa y está afuera, es un dato. ¿Y por qué necesitamos que la tasa de interés sea un dato? Porque en realidad lo que vas a tener que hacer es pensar que hay un solo bono. Viste que hay bonos con distintos vencimientos. Pensar que hay un solo bono. Por lo tanto, vos tenés que hacer un solo cash flow de ese bono. Olvídate si es que hay bodem, qué sé yo, no importa. Pensá en un solo bono. Y ese bono va a tener una tasa de interés de haber conversado adentro y de haber conversado afuera con el Fondo Monetario y los fondos de inversión. Y vos le tenés que garantizar cómo le vas a pagar. Cuando vos ponés la plata arriba de la mesa, es lo que decía Pimpi sobre la ley de arrendamiento y los derechos de exportación, es buscar la plata en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Y vos ponés 8.000, 9.000, 10.000, 12.000 millones de dólares arriba de la mesa por año, y de esas retenciones que ponés son para pagar la deuda. Y las puede administrar el sector privado. Todos los días le entra un fideicomiso de la sociedad rural, por ejemplo, si lo quiere administrar ellos, la plata de las retenciones. La cobra a la aduana, va al ARCA, que es la recaudación, a la vieja FIP, y de ahí va al fideicomiso de la rural. Todos los días le entra el fideicomiso, pero con una asignación específica. ¿Para qué? Para pagar la deuda. No, che, pero la deuda no es mía, dice. No hay ningún problema. Me das la plata al Estado, el Estado te da un bono, vos lo repartís entre los socios de la rural, un bono a 25 o 30 años, y cambiás este bono, que está cortito y en dólares, por un bono en dólares, pero a 25 o 30 años que lo está financiando la rural. ¿Con qué? Con las retenciones. Cuando vos ponés la economía a crecer, esa deuda cada vez es menor.
en proporción a lo que facturás. Claro. Este chico no va a poner nunca la economía a crecer, porque eso no es una economía de trabajo. ¿Y saben qué dice el peronismo? Que la Argentina, como dijo Adam Smith, nos guste o no nos guste, la riqueza es el trabajo. Y como para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan, a diferencia de Smith, lo que nosotros decimos que tiene que haber justicia en la distribución. Por eso no somos liberales. Claro. Pero otra cosa es que no entendamos que no es una asignación universal. Es el trabajo el que genera la riqueza. ¿Quién entró, Che? ¿Entró Chiche? Y cuando entra Chiche, ¿qué música ponemos? La marcha. Dejalo un cachito más, dejalo. Y como siempre daremos un grito de corazón por el gran argentino, desde su voz conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al castigo. Presenta Maxi